Buenos días, chicos, ¿cómo han estado? Eh, Vamos a iniciar lo que es el capítulo número 14. Hoy es una clase pequeña, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la visión médica general en el ámbito prehospitalario. Si van teniendo preguntas, ¿verdad? La pueden ir haciendo, ¿verdad? Durante la clase sin ningún problema. Ok, entonces... Como de manera introductoria, chicos, en lo que es la parte de la visión general médica, pues nosotros debemos de recordar que hay pacientes que necesitan asistencia en los servicios de emergencia que generalmente han experimentado una emergencia médica o una emergencia traumática. Recordemos que o muchas veces pueden también experimentar ambos tipos de emergencias. Las emergencias de trauma pues van a involucrar, ¿verdad? Lesiones que resultan de fuerza física aplicada al cuerpo, y las emergencias médicas son emergencias, ¿verdad? Que involucran enfermedades o condiciones que causan o que son causadas por enfermedades. Algo muy importante que debemos de recordar, que los pacientes pueden llegar a tener una combinación de lo que es una condición médica y una condición de trauma. Dentro de los tipos de emergencia, nosotros vamos a ir viendo pues que existen emergencias respiratorias que ocurren pues cuando los pacientes tienen problemas al respirar o cuando las cantidades de oxígeno es suministrada y los tejidos es inadecuado. Tenemos las emergencias cardiovasculares, pues que son causadas por condiciones que afectan el sistema circulatorio. Tenemos las emergencias neurológicas que involucran el cerebro. Tenemos las emergencias o condiciones gastrointestinales que incluyen, ejemplos, pacientes con apendicitis, diverticulitis, pancreatitis y muchas otras enfermedades. También tenemos emergencias endocrinas ya que dentro de esto también, ¿verdad? Una de las cosas más comunes pues son causadas por complicaciones de la diabetes, mellitus. Tenemos las emergencias hematológicas que pueden ser el resultado ya sea de anemia, ¿verdad? De células falciformes o trastornos de la sangre, o también tipos de coagulación, ¿verdad? De la sangre como la hemofilia. También tenemos las emergencias inmunológicas que involucran las respuestas del cuerpo a sustancias extrañas, y estas pueden ir desde situaciones menores y amenazantes de la vida. Tenemos las emergencias toxicológicas que incluyen intoxicación y abusos de sustancias que resultan en otros tipos de emergencias médicas. También tenemos las emergencias ginecológicas que involucran, ¿verdad?, órganos reproductivos y femeninos, y algunas, ¿verdad?, emergencias médicas que son causadas por problemas psicológicos o de conducta, o pueden ser especialmente difíciles de gestionar debido a que los pacientes en estos casos generalmente pues no llegan a presentar ni signos ni síntomas típicos en estos casos. Algo muy importante que dentro de la evaluación de nuestros pacientes en las emergencias médicas, ¿verdad? Es algo similar que en la evaluación del paciente por trauma. Lo único que la evaluación del paciente médico pues está enfocada en lo que es la naturaleza de la enfermedad, en los síntomas y en la molestia principal. Eh, También debemos de establecer una historia médica precisa. Aquí debemos de usar la información de envío para guiar su respuesta inicial, para no quedar, en verdad, estancado en una idea preconcebida de la condición del paciente. Las lesiones pueden distraer, ¿verdad?, las condiciones subyacentes y la visión de túnel, pues esto puede ocurrir cuando nosotros nos enfocamos en un aspecto de la condición del paciente y excluimos todos los demás, lo cual esto puede llegar a causar, ¿verdad?, que usted ignore una lesión o una enfermedad muy importante en los pacientes. La evaluación puede ser difícil con pacientes pocos colaboradores u hostiles.
Debemos de mantener un comportamiento profesional, calmado y sin emitir juicios de todo momento. Debemos de abstenernos de etiquetar a los pacientes o mostrar prejuicios personales y una persona pues que llama con frecuencia puede llegar a tener una molestia distinta en estas ocasiones. También vamos a evaluar lo que es la escena, la seguridad. En este caso debemos de comprobar que la escena esté segura. Debemos de utilizar precauciones estándares y determinar el número de pacientes si usted, ¿verdad?, necesita una ayuda adicional. Algo muy importante que nosotros debemos determinar es la naturaleza de la enfermedad, ya que es el índice de sospecha en su noción y preocupación de lesiones o enfermedades ya subyacentes y no visibles que son potencialmente serias. Aquí debemos de iniciar también, en este caso, iniciar la inmovilización de la columna si está indicado en casos de trauma. Eh, Dentro de lo que, cuando inicia lo que es la evaluación primaria, ¿verdad? Debemos desarrollar una impresión general, que aquí debemos de realizar un examen rápido del paciente y vamos a determinar rápidamente el nivel de conciencia del paciente. Recordando que el nivel de conciencia lo hacemos con la escala de Apti. Valoramos lo que es la vía aérea y la parte de la respiratoria, que en pacientes conscientes debemos de asegurar, ¿verdad?, que la vía aérea está abierta y que esté respirando de forma adecuada. Debemos de chequear pues, el ritmo de la respiración, la profundidad y la calidad, y debemos de considerar, ¿verdad?, aplicar oxígeno si la respiración ha sido afectada. Para pacientes inconscientes, pues debemos de asegurarnos de abrir la vía aérea usando las técnicas apropiadas para su condición y tomar varios segundos para evaluar su respiración. Debemos de aplicar oxígeno en pacientes de ser necesario y si los pacientes pues, inconscientes pues, no necesitan adjuntos de vía aérea y asistencia ventilatoria con una bolsa, válvula, mascarilla. Valoramos la parte de la circulación, que en este caso es evaluar la circulación en un paciente consciente chequeando, ¿verdad?, los pulsos radiales. También vamos a chequear y observar en este caso el color de su piel, la temperatura y la condición. Algo muy importante que nosotros miramos que en los pacientes, hay pacientes inconscientes, ¿verdad? Que debemos de evaluar la circulación en lo que es la arteria carótida. Y la decisión del transporte, que los siguientes pacientes deben de ser considerados con una condición seria, ¿verdad? Y que con necesidad de transporte rápido, que son pacientes que están inconscientes o que tienen un estado mental alterado. Pacientes con problemas de la vía aérea o pacientes con problemas respiratorios, pacientes con problemas obvios de circulación como sangrado severo o signos de shock. Y si el paciente pues no cumple, ¿verdad? Los criterios de un transporte rápido, debemos de continuar con su evaluación en la escena y preparar, ¿verdad?, para el transporte cuando haya completado la evaluación y el tratamiento. Algo muy importante es que cuando nosotros determinamos, ¿verdad?, en la historia clínica, debemos determinarlo, cuál es el problema o qué es lo que puede estar causando el problema. Debemos de tener obtener un historial exhaustivo y debemos de investigar, ¿verdad?, la naturaleza de la enfermedad haciendo preguntas sobre la molestia principal en este caso. Ahora, para un paciente inconsciente debemos de revisar la escena, ¿verdad?, en busca de contenedores médicos o dispositivos médicos. Podemos utilizar las neumotecnias, ¿verdad?, como sampler eh, y hacer preguntas sobre la molestia principal del paciente usando también la neumotecnia o PQRST, que también nos sirve para la parte del dolor. Podemos registrar cualquier alergia, condiciones médicas o medicamentos del paciente y algunos pacientes pues toman varios medicamentos que debemos de llevar los fármacos con usted, ¿verdad?, hacia el hospital o debemos de enlistar, ¿verdad?, en nuestro reporte. También podemos utilizar la mnemotecnia TACOS, que puede ser útil para identificar condiciones que pueden estar complicando la molestia principal del paciente o medicamentos que estén afectando. Esto normalmente lo utilizamos cuando sospechamos problemas, ¿verdad?, con drogas o intoxicaciones por drogas o fármacos.
La evaluación secundaria en este caso puede ocurrir en la escena o en camino al departamento de emergencia. En algunos casos, pues, usted puede no tener tiempo de realizar una evaluación secundaria y en el examen médico o en el examen físico que nosotros hacemos, pues todos los pacientes conscientes deben de ser sometidos a un examen físico limitado o detallado. Esto con base, ¿verdad?, a la molestia principal. Ahora, para pacientes inconscientes, usted siempre debemos, ¿verdad?, de realizar una evaluación secundaria del cuerpo entero o un examen de pie a cabeza para obtener pistas para evaluar el problema. Una evaluación del cuerpo completo nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a obtener pistas y deben de ser realizadas también rápidamente para no retrasar, en este caso, el transporte. Dentro de la evaluación, vamos a ver también si la condición del paciente pues requiere una evaluación secundaria, que examinamos, ¿verdad? Cabeza, cuero cabelludo, cara, examinamos el cuello atentamente, evaluamos, ¿verdad? El pecho y el abdomen, palpamos las piernas y los brazos y examinamos la parte de la espalda del paciente. El tratamiento en este caso va a depender de las condiciones encontradas y va a depender también de cada protocolo que nosotros, de las lesiones que nosotros encontremos. Vamos a evaluar los signos vitales, ¿verdad? Evaluamos el pulso en busca de ritmo, calidad y regularidad en el sitio más apropiado. Vamos a identificar el ritmo, calidad y regularidad de las respiraciones y cualquier dificultad que pueda ser aparente. Vamos a obtener una presión sanguínea, ¿verdad? Inicial, midiendo tanto las presiones sistólicas y diastólicas. Vamos a considerar usar la manga automática de presión arterial para evaluaciones futuras en intervalos regulares. Esto en el caso, ¿verdad? Que si nosotros tenemos monitores de signos vitales y consideramos, ¿verdad? Obtener un nivel de glucosa en sangre y una lectura de oximetría de pulso. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a hacer una reevaluación que una vez realizada la evaluación y el tratamiento que ha sido completado, vamos a reevaluar, ¿verdad? Y que debemos de comenzar y continuar a lo largo del transporte. Aquí debemos de repetir la evaluación principal y reevaluar las molestias principales, considerando las necesidades de un soporte vital avanzado. Vamos a repetir su examen físico para identificar y tratar cambio en caso de la condición del paciente. Vamos a revisar todos los tratamientos que han sido realizados y vamos a documentar, ¿verdad?, cualquier cambio que se haya desarrollado como resultado de los traumatismos o tratamientos y de ser necesario ajustar cualquier de los tratamientos, ¿verdad?, que de forma acorde al paciente. En la mayoría de las emergencias médicas vamos a requerir un nivel de tratamiento mucho más allá disponible en lo que es el escenario prehospitalario. Nosotros podemos ir más allá del alcance de un primer auxilio básico, ¿verdad? Que es administrar medicamento al paciente. Cualquier administración de medicamento de un PAP o de un paramédico o un técnico básico requiere siempre un permiso, ¿verdad?, de la dirección o del control médico. Ahora, los técnicos básicos pueden usar, ¿verdad?, un desfibrilador externo automático en un paciente que no tiene pulso, que está en apnea. El tiempo en la escena puede ser mayor para pacientes médicos que para pacientes por trauma. Vamos a obtener tanta información como sea posible para el tratamiento del departamento de emergencia y en los pacientes críticos, ¿verdad? Siempre se necesita transporte rápido, que entre ellos, ¿verdad? Hay pacientes con estados mentales alterados, pacientes que con dificultad de la vía aérea o pacientes que no pueden respirar, pacientes con cualquier signo de compromiso circulatorio o pacientes que son muy viejos o muy jóvenes. Ahora, el tipo de transporte normalmente eso va a depender si la condición que amenaza la vida existe y esto debe incluir, ¿verdad? Ya sea que si nosotros llevamos un transporte con luces y sirena. Ahora, si el paciente no está crítico, debemos de considerar un transporte de no emergencia, pero los modos de transporte finalmente van a reducir a una de las categorías, ya sea por tierra o por aire.
Las unidades, en este caso, de los servicios de emergencias de transporte terrestre, pues tienen generalmente, ¿verdad? Un personal prehospitalario básico o paramédico avanzado. Las unidades, ¿verdad? De transporte aéreo, pues generalmente, ¿verdad? Tiene profesionales de transporte de atención crítica y paramédicos con especialización de cuidados críticos. Vamos a seleccionar el destino, que generalmente es el hospital más cercano que debe ser a su destino, y algunas veces pues, el paciente se beneficiará de ir a otro hospital que es capaz de manejar las condiciones particulares, ¿verdad? Con el paciente. Ahora, tenemos diferentes tipos de enfermedades que en este caso tenemos uno de los principios, ¿verdad? Generales de la evaluación es evaluar el paciente con una enfermedad infecciosa como cualquier otra o con cualquier otro paciente médico. Debemos de realizar una evaluación de la escena, tomar precauciones estándar y completar, ¿verdad? La evaluación principal. Vamos a obtener siempre un historial del paciente usando, en estos casos, ¿verdad? La OPQRST, una neumotecnia, para profundizar en la causa de la molestia principal del paciente. Vamos a obtener un historial sample y un conjunto de signos de referencia en estos casos y vamos a poner en particular la atención a medicamentos, a los eventos que llevaron el problema. Aquí debemos de preguntar si el paciente ha viajado recientemente o ha tenido, ¿verdad?, un contacto con alguien que ha viajado. Dentro de los principios del manejo general, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en cualquier condición eh, que amenaza la vida, identificando, ¿verdad?, la evaluación, en la evaluación principal. Debemos de ser empáticos, debemos de colocar al paciente en una posición cómoda en la camilla y mantenerlo caliente. Debemos de siempre, ¿verdad?, utilizar las precauciones estándares y seguir siempre el plan, ¿verdad?, de control de su agencia para limpiar, ¿verdad?, el equipo. Debemos desechar de forma Nos apropiada avisan para el examen y nos agarran a quemar ropa. cualquier suministro, en este caso, ya, y lavar, ¿verdad? Lo que son las sábanas o desechar, ¿verdad? Si eran sábanas desechables. Hay algunas consideraciones epidémicas y pandémicas en estos casos. Recordemos que la epidemia es cuando nuevos casos de una enfermedad en una población humana sustancialmente excedieron lo que esperaba. Y la pandemia, ¿verdad? Es un brote de enfermedad que ocurre en una escala global. Tenemos, ¿verdad? Diferentes tipos, ¿verdad? De enfermedades transmisibles, comunes o más serias, ¿verdad? Como la influencia, que son aquellos que con condiciones médicas crónicas o sistemas inmunes comprometidos, y los muy jóvenes y de edad avanzada, pues son los más susceptibles a las complicaciones de la influenza. Son transmitidas por contacto directo o con secreciones nasales y gota en aerosol por tosido o estornudos de personas infectadas, ¿verdad? Con este tipo de enfermedades. Ahora, para las enfermedades que pueden ser transmitidas por las vías respiratorias, siempre debemos de ocupar, ¿verdad? Nuestro equipo de protección personal, también nuestro equipo de protección ocular y respiratorio. Debemos de lavarnos las manos frecuentemente, colocar una mascarilla quirúrgica en pacientes con sospecha o confirmación de una enfermedad respiratoria y usar, ¿verdad? Respiradores, ¿verdad? EPA o durante los procedimientos que generan aerosol, como la succión. También la inmunización en estos casos, nosotros debemos de ir viendo que es algo muy importante para el personal del servicio de emergencia, ¿verdad? Para proteger, en estos casos, a todos los proveedores en los pacientes. Tenemos también los tipos de herpes simple, que es una cepa, ¿verdad?, común de virus portadas por humanos. Las infecciones sintomáticas pueden llegar a causar erupciones de ampollas pequeñas que llenan, ¿verdad?, fluidos llamados vesículas que aparecen en los labios o los genitales. También pueden llegar a causar enfermedades más serias en pacientes susceptibles. El modo principal en estos casos de esto, ¿verdad? Es a través del contacto personal y las precauciones estándares pues son generalmente suficientes para prevenir
que se disemine o hacia o desde los trabajadores de los cuidados de la salud. Los PAP pues van a enfrentar riesgos de exposición al virus que llega a causar, ¿verdad? En estos casos SIDA de forma regular. El SIDA puede ser fatal, sin embargo, pues con tratamientos con los pacientes pueden esperar una esperanza de vida cercana a lo normal. Ahora, no es fácilmente transmitible en escenarios laborales, ¿ya? Entonces, recordemos que en estos casos, ¿verdad? La infección del VIH es un peligro potencial solo cuando se deposita, ¿verdad? A través de la membrana mucosa o directamente en el torrente sanguíneo. No es fácilmente transmisible también en los riesgos, ¿verdad? De infección, ¿verdad? Que está limitado en lo que es la parte de la exposición en la sangre o los fluidos corporales de un paciente infectado. Recordemos que muchos pacientes con el virus de inmunodeficiencia adquirida pues no muestran signos o síntomas y siempre usan, ¿verdad?, el tipo apropiado de guante. Debemos de tener mucho cuidado al manejar y desechar la aguja u otro objeto, ¿verdad? Punto importante. Debemos de cubrir cualquier herida abierta que tenga, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y que esté en el trabajo. Ahora, si piensan, ¿verdad?, que la sangre o secreciones de un paciente pueden haber entrado en su sistema, debemos de buscar, ¿verdad?, consejo médico y notificar a su oficial de enfermedad infecciosa. También tenemos lo que es la hepatitis, que son inflamaciones, ¿verdad? Y que generalmente es una infección en el hígado. La hepatitis es inducida por toxina, no es contagiosa, pero no hay forma segura de determinar cuál paciente, ¿verdad?, con hepatitis son contagiosas en estos casos. La hepatitis A puede ser transmitida solo para pacientes, ¿verdad?, que tienen una infección aguda, mientras que la hepatitis B y la C pueden ser transmitidas por portadores, ¿verdad?, a largo plazo que no tienen signos de enfermedades. Ahora, un portador, en este caso, que es una persona o un animal en el cual pues, un organismo infeccioso pues, tiene residencia permanente y esto puede llegar a causar una enfermedad activa. La hepatitis A es transmitida a través de la contaminación oral o fecal. La hepatitis B es mucho más contagiosa, ¿verdad?, que el VIH. Y la vacuna para la hepatitis B es altamente recomendada, ¿verdad?, para todo el personal prehospitalario. También tenemos lo que es la meningitis, que es una inflamación del revestimiento meningio del cerebro y la médula espinal. La mayoría de las formas, ¿verdad?, de las meningitis, pues no son contagiosas. Sin embargo, pues una forma de la meningitis, en este caso, ¿verdad?, puede llegar a ser altamente contagiosa. Debemos de tomar precauciones. La meningitis puede ser tratada en el departamento de emergencia causando antibióticos, ¿verdad? Y después de tratar, ¿verdad?, un paciente con meningitis, debemos de contactar al representante de salud de su empleador. Hay muchos pacientes infectados que están bien en la mayoría del tiempo y en una enfermedad microbacteriana crónica que usualmente, ¿verdad?, ataca los pulsos, ¿verdad? Y las enfermedades que ocurren cuando después de la infección es llamada tuberculosis primaria. La tuberculosis normalmente se reactiva y es algo común que puede ser mucho más difícil de tratar. En los pacientes que llegan a representar, ¿verdad? El mayor riesgo que casi siempre tienen tos, hay que considerar la tuberculosis respiratoria como la única contagiosa en estos casos, ¿verdad? Ya que es la única que se transmite por aire. Y los núcleos de gotas, ¿verdad? Vestidos que de gotas que son producidas por al toser después de que el exceso de agua se ha evaporado. Las mascarillas, ¿verdad? N95 o mascarilla EPA son recomendadas o requeridas para detener estos núcleos de gotas y evitar una contaminación. Ahora, no existe una protección absoluta contra la infección para el bacilo. De acuerdo, ¿verdad? En esto, un tercio de la población del mundo, pues normalmente está infectada con tuberculosis. El mecanismo de transmisión pues no es muy eficiente y debemos de hacernos pruebas cutáneas, ¿verdad?, de tuberculina de forma regular. Ahora, si la infección se encuentra antes de que usted se enferme, pues la terapia preventiva es casi 100% segura. También tenemos lo que es la toferina,
que es también llamada como la tos convulsiva o la tos felina, que es una enfermedad que se transmite por aire y es causada por bacterias que afectan mayormente a niños menores de 6 años. La mejor forma de prevenir la exposición es estar vacunado, ¿verdad? Y usted también puede colocar, ¿verdad?, una mascarilla del paciente y ponerse una usted. También tenemos la Staphylococcus aureus, que es un resistente, ¿verdad?, a la meticilina, que esto es una bacteria que causa infecciones y es muy resistente a muchos antibióticos. En escenarios de cuidados de la salud, ¿verdad? Esta bacteria es transmitida en paciente a paciente por las manos sin lavarse de los proveedores de los cuidados de salud. Hay factores que incrementan el riesgo, que incluyen terapias de antibióticos, estadías prolongadas en el hospital o una estadía en la unidad de cuidado intensivo o unidades de quemado. La exposición a un paciente infectado, el periodo de incubación, ¿verdad?, con esta bacteria parece ser entre 5 a 45 días y es una infección en los tejidos lisos, ¿verdad?, que va a llegar a afectar. También hay asuntos de salud global, en este caso es como el síndrome respiratorio del coronavirus, que recordemos que el primer caso se dio en el 2012 en Arabia Saudita, sin cura o vacunas contra este virus hasta ahora. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Recordemos que ahorita pues ya hay vacunas para el COVID, ¿verdad? También tenemos lo que el ébola, que esto es esto en el 2014 hay un brote del virus del ébola en África Occidental, el cual pues se denomina cuando las personas infectadas, en este caso, viajan a otros países causando preocupación internacional y recordemos que es un periodo de incubación de 6 a 12 días después de la exposición. Los síntomas pueden no aparecer hasta 21 días, ¿ya? Eh, Y después de la infección, también la tasa de fatalidad puede ser tan alta como el 70% si no recibe tratamiento, ¿verdad?, en la unidad de cuidado intensivo y no es iniciado, ¿verdad?, de forma inmediata. Ahora, si usted sospecha del ébola, debemos de colocar una mascarilla quirúrgica en el paciente y nosotros debemos de ocupar nuestro equipo de protección personal. Ahora, en el caso de la medicina de viaje o para viaje, debemos de estar conscientes de las infecciones adquiridas en viaje cuando debemos de evaluar a un paciente que recientemente, ¿verdad?, estuvo fuera del país. Los pacientes pueden presentar una variedad de síntomas como fiebre, tos, vómito, diarreas con sangre, dolor corporal o sarpullido. Cuando se encuentra un paciente enfermo con un historial de viaje, pues recientemente debemos de colocarnos siempre una mascarilla. Ahora, debemos de hacer algunas preguntas muy importantes para hacer que deben de incluir, ¿verdad? Hacia dónde viajó recientemente, que si recibió, en este caso, ¿verdad?, alguna vacuna antes de su viaje, que si estuvo expuesto a cualquier enfermedad infecciosa o que si hay alguien más, ¿verdad?, en su grupo de viaje que esté enfermo. Que si qué tipo de alimentación comió o cuál fue su fuente de agua potable. Ahora, si usted sospecha que el paciente pues tiene una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Es muy recomendable, ¿verdad?, que ocupe su equipo de protección personal. Y para terminar, ¿verdad?, esta clase, la evaluación y los tratamientos de los pacientes médicos pueden ser desafiantes e interesantes debido a la naturaleza de las condiciones médicas. Recordemos que la condición de un paciente pues médico puede ser o puede no ser tan aparente como un paciente de trauma. Y el tratamiento puede ser algo sencillo. El retraso en un intento del diagnóstico de una condición que puede ser dañino para el paciente, en este caso, debemos de mantener la calma y utilizar técnicas de evaluación del paciente y debemos de tratar los síntomas, ¿verdad? Y reportar, ¿verdad?, el control médico. Y debemos de transportar al paciente, ¿verdad?, de forma segura a las salas de emergencia. También debemos de estar preparados para manejar cualquier combinación o condiciones, ¿verdad?, incluyendo las condiciones del paciente médico que ha estado involucrado en los pacientes por trauma. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?